Muy buenas tardes. La sesión de hoy la vamos a dedicar a repasar el capítulo 13 del libro Hibbeler de dinámica, que habla específicamente de cinética. ¿Okay? Ustedes recordarán en algún curso de física anterior que la cinética se puede ver reflejada en la segunda ley de Newton, que ya debieron haber visto, como les indico, que no es otra cosa más que suma de fuerzas es igual a m por a. En nuestro caso, no olvidaremos ponerle la connotación vectorial, porque a fin de cuentas todo lo que hacemos en este curso tiene mucha más complejidad y a veces es más sencillo hacerlo siempre vectorial que dejar de solamente interpretarlo de manera escalar. Bueno, ¿qué quiere decir esta suma de fuerzas igual a masa por aceleración? Quiere decir varias cosas. Lo primero que deberíamos saber es que esta es la base para muchos de los capítulos posteriores. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas la podemos reescribir. La podemos reescribir de varias maneras que nos sirven para poder averiguar distintas variables dependiendo de cuáles son los datos que tenemos a mano. Esto tal vez no parezca muy útil ahora, pero se van a dar cuenta conforme pasen los capítulos que es cada vez más necesario tener ecuaciones que vinculen de manera directa las incógnitas que yo tengo en mi problema en un momento determinado. Es por eso que la suma de fuerzas, la segunda ley de Newton y esta suma de fuerzas igual a masa por aceleración es tan importante. La segunda cosa que tiene esta ecuación importante es que al estar basada en aceleración o al necesitar el dato de la aceleración se vuelve un poco delicada. Yo en este curso debo entender siempre o tener por lo menos un panorama razonablemente claro de dónde está la aceleración, para dónde va, cómo se comporta. Si no lo sé al 100% no es grave, pero sí sería muy bueno irnos haciendo la idea de que tenemos que interpretar la aceleración como un vector. Y eso a veces tiene sus trucos. Por ejemplo, puede ocurrir a veces que la aceleración, el vector aceleración y el vector velocidad no lleven la misma dirección. Y este resultado no es intuitivo. Al menos al inicio me parece que no es una cuestión necesariamente intuitiva, pero que hace que el análisis mediante la segunda ley de Newton sea tal vez el análisis más complicado de todas las ecuaciones que usamos acá. Pero bueno, estos son algunos detalles que son importantes siempre aclarar de la ecuación de la segunda ley. Además de otra cuestión bastante interesante, otra forma de ver esto que es muy útil, podemos también reescribir la ecuación de la siguiente manera. Y cuando yo reescribo mi ecuación como una suma de fuerzas menos m por a igual a 0, estoy volviendo a decir lo mismo que decía yo con la primera ley, que la suma de fuerzas en un sistema cuya aceleración es 0 no cambia. Entonces, en un sistema de equilibrio estático, nosotros sabemos que todas las fuerzas que le hagamos a un cuerpo lo van a someter a un estado de equilibrio que implica dos cosas: o que no tiene ninguna velocidad o que está moviéndose a velocidad constante. Al mover el vector m por a al lado izquierdo, nosotros de alguna manera estamos también reconociendo que esto genera un efecto sobre la totalidad de las fuerzas, de manera que podríamos decir que si yo conociera cuánto vale m por a y se lo aplicara al sistema de manera inversa, el sistema se mantendría en una especie de equilibrio. Entonces, si ustedes lo comparan con la vida real, el efecto de esto lo denominamos muchas veces como el efecto inercial.
porque a el vector m por a lo terminamos llamando vector de inercia. ¿Okay? Es una medida de qué tan difícil es hacer que el sistema cambie su estado. ¿Okay? Entonces, es una forma de medir qué tan difícil es que el sistema cambie su estado. Y esa definición de estado se va a ir ampliando en capítulos posteriores porque a la larga en los capítulos de energía es la base del análisis. ¿Okay? Bueno, eso es lo primero que nosotros deberíamos decir con respecto a la segunda ley de Newton, ¿okay? La base de la cinética. Parte de lo interesante entonces de esa comparación que acabamos de hacer mediante la ecuación anterior, mediante esta, es que uno podría tomar o observar gráficamente el comportamiento del sistema. Entonces uno podría decir que hay varias fuerzas sobre una partícula P, F1, F2 y F3. Es más, podemos tal vez mencionarlo así. Hagamos F2 y F resultante. Entonces podríamos plantear que la suma de fuerzas vectorial de F1 y F2 me va a dar una única fuerza resultante completa. Y que este sistema que tengo aquí debería ser equivalente a la misma partícula P sobre la que actúa únicamente un vector que va a ser el vector de masa por aceleración. Y eso que estamos escribiendo ahí es sumamente interesante porque entonces podemos dividir el análisis que estamos haciendo en dos partes. A esto que está acá le llamamos nuestro diagrama de cuerpo libre de CL, y a esto de aquí le podemos llamar el diagrama cinético. ¿Ok? Y entonces esos dos diagramas que ustedes están viendo ahí permiten entender muy fácilmente el estado general del sistema. No siempre se va a optar por la solución gráfica, pero mentalmente eso es lo que está pasando. Estamos comparando lo que sucede del lado del DCL con lo que pasa a nivel de masa y aceleración. Eso es nuestro objetivo completo, siempre. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que en realidad nosotros, para poder tratar con las cosas de este capítulo, podemos pasar por una especie de procedimiento o notas generales en las cuales tenemos que hacer básicamente una serie de pasos sencillos, que es el primero, seleccionar un sistema coordenado. Ya vamos a ampliar en esa selección coordenada. Y vamos a decir que el sistema coordenado tiene que ser inercial. ¿Ok? Es decir, que está en equilibrio o que se mueve a velocidad constante o que es cero. Y muy importante, que no rota. Entonces, v constante o cero. ¿Ok? Bueno, esa es la primera cosa. La siguiente, vamos a dibujar los diagramas. Diagramas tanto DCL como el cinético. Esto es para tener una buena idea de la orientación de las fuerzas en el caso del DCL y la orientación de los vectores de aceleración y velocidad que sean necesarios. ¿Sí? Luego, desde escribir esas dos cosas, vamos a pasar a escribir nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Usando el sistema coordenado definido. Identificamos nuestras incógnitas. Resolvemos. Esto es básicamente lo que siempre tenemos que estar haciendo. ¿Ok? Ahora, el asunto es que este resolver puede ser que no sea tan sencillo, porque a veces nuestras ecuaciones
que parten de nuestros diagramas, las ecuaciones que salen de este paso van a salir de este otro. Pero muchas veces no tenemos la suficiente información solo con esas ecuaciones. Entonces, que no se nos olvide que podemos hacer uso, puede ser que se necesite, y este puede ser, puede ser muy probable, que se necesite la cinemática. ¿Ok? Porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cuántas cosas están relacionadas entre sí. Ok, este es el esquema general, lo pueden ver acá. Este es el esquema general de lo que vamos a hacer. Vamos a escribir nuestra segunda ley de Newton. Ok, para escribir nuestra segunda ley de Newton, o para resolver nuestros problemas usando la segunda ley de Newton, vamos a intentar afianzarnos con este procedimiento de acá para hacerlo lo más mecánico posible. ¿Okay? Bueno, ya con eso en mente vamos a continuar, porque ahora vamos a hablar de algunas de las cuestiones específicas para poder llegar a ese procedimiento. La primera sería las ecuaciones que podemos escribir, los sistemas coordenados que podemos usar para escribir nuestras ecuaciones. Entonces, primero, nuestro sistema rectangular, ¿verdad? Sistema rectangular tradicional no tiene mayor cosa, es algo así. Utilizando la regla de la mano derecha, nuestro X, Y, Z, en el cual orientamos el punto de origen del sistema, lo atamos a algo que no se mueva o algo que se mueva con velocidad constante. Y a partir de ahí, lo vinculamos con nuestras ecuaciones. ¿Qué pasa? Esta es la forma más tradicional para resolver. Tradicional porque normalmente en los cursos anteriores se opta por esta opción primero, pero no necesariamente es la más rápida. ¿Ok? Y lo vamos a ver con unos cuantos ejemplos en el siguiente video que voy a hacer. Bueno, esto me permite a mí escribir una serie de ecuaciones. En el caso de partícula, sumas de fuerzas en X, en Y y en Z, que van a ser iguales de manera correspondiente a la masa por la aceleración en X, a la masa por la aceleración en Y y la masa por la aceleración en Z. Ok. Esto se puede volver muy engorroso rápidamente, ¿sí? Especialmente cuando tenemos partículas que están haciendo movimientos un poquito más complejos. Por ejemplo, si yo tengo partículas en rotación, muchas veces es más práctico escribir un sistema que lo vamos a llamar NT, de normal tangencial. ¿Okay? Y ese sistema NT es muy útil en el sentido de que el punto de referencia del sistema está pegado, por decirlo así, a la partícula que yo estoy estudiando. Entonces, en trayectorias curvas, cuando las partículas se mueven sobre trayectorias curvas, no necesariamente círculos, sino curvas en general, y me refiero a algo así, escribir las cosas en un sistema X, Y, Z se puede volver sumamente engorroso. Es práctico entonces pensar que si yo tengo una partícula por aquí, yo podría decir, bueno, esa partícula de manera instantánea siempre tiene dos cosas pegadas a ella, que son, aquí lo estamos viendo en el plano, tal vez para hacerlo un poco más simplificado. Y esas dos cosas que tiene pegada esa partícula las vamos a llamar el eje normal y el eje tangencial. ¿Ok? Y esos dos ejes tienen vinculados a la vez una velocidad
¿verdad? La velocidad de la partícula, la velocidad instantánea que lleva en ese momento, va a ser esta. Y además vamos a tener vinculados una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Okay? Finalmente, en ese mismo sistema coordenado va a estar vinculado por aquí un punto que va a ser el centro de rotación, y ese centro de rotación va a estar localizado a una cantidad específica que le vamos a llamar ρ. ¿Okay? Entonces, ¿qué es ρ? Es el radio de giro. ¿Okay? Que dependiendo de la trayectoria, como ella está cambiando punto por punto, es un valor distinto según el punto donde se encuentre. Luego, nuestra velocidad v es la velocidad tangencial que lleva el objeto. Después, nuestra aceleración normal, ¿verdad? Aceleración normal. Y por otra parte, nuestra aceleración tangencial. ¿Qué representa cada una de esas dos cosas? Bueno, en el caso de la aceleración normal, lo que estamos cuantificando es el cambio en la dirección del vector, en la dirección de la velocidad. Y en el caso de la aceleración tangencial estamos cuantificando el cambio en la magnitud de la velocidad. ¿Okay? Entonces, en términos generales, esa es la diferencia entre ambos sistemas. Uno está fijo en un origen, podríamos tener inclusive la misma curvatura por acá, la misma partícula P, pero para movimientos que son curvos, el sistema normal tangencial es más práctico de medir. Entonces yo voy a seleccionar un sistema, alguno de esos dos, dependiendo de qué es lo que me convenga más. ¿Okay? Después de ahí, escribiremos las ecuaciones de movimiento para cada uno de esos dos sistemas, encontraremos las incógnitas y resolveremos. Bueno, vamos a hacer ese procedimiento ya en un siguiente video usando un ejemplo para poder hablar un poco más acerca de las características que tiene cada uno de estos sistemas. Y solamente para no dejar esto incompleto, diremos que en el caso de este sistema lo vamos a hacer como sumaremos las fuerzas en la dirección normal y van a ser iguales a la masa por la aceleración normal. En la suma de fuerzas en la dirección tangencial serán iguales a la masa por la aceleración tangencial. Y con eso, ya en el siguiente video haremos una aplicación directa de esas fórmulas, desarrollando un poquito más cada una de ellas. Pero básicamente en esto consiste el primer video: hacer una descripción general de qué es el vector velocidad, el vector aceleración, perdón, cómo afecta esta aceleración el efecto de la inercia, o sea, qué tan difícil es mover nuestro sistema, cómo podemos escribir las ecuaciones o la segunda ley de Newton en términos de un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético, ¿okay? Y cómo a partir de ese diagrama cinético vamos a escoger cuál es el sistema coordenado que más nos sirve, ¿okay? Luego las ecuaciones de movimiento que podemos usar en él, las incógnitas y luego resolver. ¿Okay? Entonces eso concluye el primer video. Muchas gracias por su atención.